¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. Los días viernes nosotros, en este trabajo que hacemos cotidiano del análisis de la coyuntura, nos tomamos un descanso. Porque les cuento que no es nada agradable hablar de los temas políticos. Son tirantes, confrontativos, conflictivos en general. Pero bueno, los días viernes hacemos un alto y acá, en nuestro programa, hemos entrado a una técnica muy particular. Como todos los fenómenos están trabajados, están siendo protagonizados por un sujeto, acá sentamos a psicólogos para que hablen de lo que está sintiendo, o su comportamiento, su cognición de ese sujeto. Y claro, ¿quién mejor para venir a hablar de esos sujetos que los psicólogos? Y los psicólogos trabajamos transversalmente en todas las áreas. Aunque usted no lo crea, nosotros podemos hablar un poco de economía, de lo social, de lo político, porque nosotros estudiamos al ser humano. Y aquí los sentamos, usted sabe, cognitivos comportamentales, humanistas, psiquiatras, todo, para hablar a veces de un Donald Trump, a veces de fenómenos sociales. Eso, señores, se llama psicología política. Cuando yo pasé con Sabucedo una clase allá por el año 94 en Salamanca, eso era algo impensado. Acá tampoco se ha trabajado la psicología política. Pero afortunadamente la ciencia avanza, la gente produce, ya empiezan a darse trabajos de investigación muy profundos sobre lo que es la psicología política. Y en estos días hemos tenido el honor, los bolivianos, de recibir una profesional venezolana, doctorada en políticas, psicóloga ella, que nos ha enseñado aquí en Bolivia lo que quiere decir psicología política. Doy la más cordial bienvenida a Yorelis Acosta de la Universidad Central de Venezuela. Tú eres psicóloga con posgrado en políticas, lo que nos hace unas psicólogas políticas. Qué gusto tenerte, bienvenida a Bolivia. Muchísimas gracias y bueno, gracias también a la profesora Marish que hizo el link entre universidades, la UMSA y la Universidad Central, para dictar un seminario internacional sobre psicología política, traer los trabajos que estamos haciendo desde Venezuela, pero en general en América Latina a través de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicólogos Políticos, que nos hemos articulado en función de pensar estas nuevas formas de participación de los ciudadanos en los procesos de cambio, de transformación de los sistemas políticos nuestros. Parece fantástico, creo que ahí es donde tenemos que trabajar profundamente. Celebro definitivamente el hecho de que la Universidad Mayor de San Andrés, con profesionales de tu nivel, mi querida Mari Lili, hayan podido hacer contacto con gente que nos pueda realmente enriquecer en el análisis. Bienvenida de la Universidad Mayor de San Andrés, psicóloga, además cabeza de investigación en muchos temas, la doctora, la licenciada María Lili Marish. Doctora también, ¿no? Aquí puras doctoras y no somos abogadas, ¿no? Porque así se cree aquí. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Un gusto, ha sido realmente una satisfacción para la Universidad Mayor de San Andrés el poder traer y contactar a la Universidad Central de Venezuela y traer a Yorelis aquí a través de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política, que es una organización que está trabajando con todos los psicólogos políticos de América Latina, tratando de buscar la integración de la región, o sea que creo que Bolivia es importantísimo que sea parte de esta asociación. Sin duda, y además que Bolivia, que es un país tan conflictivo, La Paz particularmente, tan politizada es La Paz, ¿no es cierto? Nosotros respiramos política, dormimos política, comemos política, es casi una adicción la política. Tú ves y la gente en las calles está hablando de política todo el tiempo y claro, nosotros no podemos estar ajenos a ello. ¿Qué es la psicología política? Por favor, explícales. Bueno, podemos entenderlo con esto que tú has señalado, cómo la política invadió todos los espacios, ¿no? En Venezuela pasa lo mismo. En Caracas debe ser igual, ¿no es cierto? En las capitales, en las poblaciones grandes, la política se vive más intensamente. Y cuando es sede de gobierno, peor todavía. Sí, y cuando se utilizan los medios de comunicación, más, porque tú estás inundando de información al ciudadano que tiene otra manera de relacionarse con el poder. Entonces, todos los espacios se han politizado, la familia, en vez de estar viendo televisión o estar comiendo, normalmente también habla de política, nuestros niños hablan de política, e incluso hay un chiste, pareciera en Venezuela, que los niños ya no juegan a policías y ladrones, sino que juegan a estar en un lado o en el otro, rojos y azules, que se identifican con colores.
Entonces ahí también Venezuela tuvo la necesidad de comenzar a estudiar los procesos políticos y cómo se involucran, cómo interpretan los ciudadanos esos procesos políticos. Y esa es una primera definición de psicología política, esa intersección entre los ciudadanos y los procesos políticos. El psicólogo tiene sus teorías, sus métodos, sus niveles de análisis para aportar en un área que pareciera era de la ciencia política exclusivamente. Y, bueno, dijimos los psicólogos, también tenemos cosas que decir, cosas que aportar, otras dimensiones que no se han estudiado, y estamos armando ese rompecabezas complejo de nuestros contextos. ¡Qué lindo! Yo me acuerdo que algunos años atrás me encontré en un aeropuerto con Tuto Quiroga, nuestro expresidente, y como estuvimos en el Parlamento ahí con él, trabajamos juntos, entonces me dice, ¿y a qué te estás dedicando? Y yo le digo, psicología política. Y claro, me contesta lo siguiente, ¿no? Y se debe acordar, y lo digo con toda honestidad, y me dice, ay, qué bien, porque los psicólogos, los políticos necesitamos mucha terapia. Yo digo, caramba, qué ego tan descomunal, ¿no? Ellos piensan que es para hacerles terapia, más material para la psicología política. Entonces, ¿qué trabaja la psicología política de estos sujetos que por lo general son líderes, son caudillos? Porque también es un bonito espacio donde se trabaja, además de la protesta y de todos estos otros fenómenos que hay. A través de lo que es la psicología política, se puede trabajar obviamente desde la parte clínica, toda la problemática de personalidad de los líderes que tenemos. Cierto. Eso es algo que no se lo puede negar. Pero, por ejemplo, puedo decir el trabajo que estamos haciendo en este instante en la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a sacar a fin de mes una revista de estudios bolivianos que sacamos frecuentemente, que está subida al sistema de revistas bolivianas, indexada. Y ahí existe un artículo de un proyecto que tenemos con la Universidad de Tarapacá de Arica, para lograr construir procesos de paz, una cultura de paz en la región, porque es algo que es muy importante. Y eso es un campo que hace la psicología política. Ahí tenemos un artículo sobre representaciones sociales, o sea, cómo hemos formado la imagen del chileno en Chile, la imagen del boliviano y lo otro, la imagen del chileno en Bolivia y del boliviano en Chile. Y eso está muy ligado al manejo del poder, o sea, al tipo de élites que teníamos, a los intereses de las élites, que finalmente lo que hacen a través de los medios de comunicación, de los procesos de educación, es traspasar una información que hace a la manera de ver al otro. Imagínate. Entonces, o sea, nos están condicionando de alguna manera, nos están orientando nuestro pensamiento. Absolutamente, o sea, tu pensamiento es el resultado del contexto social en el que te encuentras. ¿Y quién maneja el contexto social? Los grupos de poder, o sea, los grupos dominantes. Entonces, a través de ellos y a través de ese manejo de poder es que tú te vas formando lo que es la representación del otro. Y normalmente los países de América Latina se han construido a partir de la alteridad, o sea, el otro, para poder identificarnos o crear un nosotros. Bueno, así nos construimos nosotros desde niños, ¿no es cierto? Exactamente. Somos esto a partir del otro, o sea, no soy eso, entonces soy esto. Es lo mismo que sucede o que ha sucedido en la conformación de países de América Latina. Antes éramos otros, pero, o sea, éramos un nosotros diferente. Cierto. Después, con intereses de grupos políticos, ligados muchas veces a los países de Europa, hemos terminado formando unos nosotros diferentes a nosotros que teníamos antes. Toda la razón. Entonces, ese es un estudio que hace la psicología política. Qué maravilla, y entre esos los otros nos hemos empezado a vincular mucho y a estar muy cerca, por ejemplo, de Venezuela, de Cuba, cosa que antes era completamente ajeno a nosotros, pero, y ustedes de nosotros. Claro, no, hay también un área que es la psicohistoria, donde se ha utilizado líderes específicos para, bien, a través de entrevistas directas o de sus discursos, porque una de las características de nuestros presidentes es que nos hablan muchísimo. ¿Cómo Entonces, nos puedes hablan, tomar por Dios? segmentos de esos discursos y construir su personalidad. Sí. Entonces, psicobiografía también puede ser un área de la psicología política. Me encanta, ¿no? sí. Entonces, yo estoy realmente contenta y agradezco nuevamente la oportunidad de estar en este maravilloso país o ciudad, que es lo que he podido conocer y comenzar a trazar proyectos conjuntos, acuerdos, similitudes, pero también diferencias, porque si bien uno de los últimos trabajos que yo hice, titulado Mapa Emocional de Venezuela, donde hago un diagnóstico de las emociones colectivas, ¿no? De toda Venezuela, oye, qué trabajo. Pude trabajar 10 provincias, ¿verdad?
y sin embargo con una muestra bastante representativa. Qué bueno. Y es un trabajo que ha gustado muchísimo y que queremos replicar. Aquí construir el mapa emocional de Bolivia. Pero qué maravilla, ¿no? Entonces eso nos sirve para mucho. ¿Orientado a dónde? ¿Tus emociones vinculadas a qué? ¿A la propia política? ¿A tu pensamiento? ¿A qué? En el contexto venezolano, y es lo que expusimos ayer, yo comencé a observar las caras de los venezolanos, lo que dice la gente, los testimonios, el sufrimiento por la situación país. Hay una crisis económica y ya es una premisa en psicología que contextos violentos, que crisis económica tienen repercusiones en el individuo. Entonces, levantando toda esa información y apoyándome en las teorías de las emociones, pudimos preguntarle a la gente cuál es la emoción que predominaba en ciertos sectores. Recogimos 2.536 respuestas en varias ciudades de Venezuela e hicimos ese diagnóstico de cuáles son las emociones. Lo que conseguimos en una primera lectura era que la tristeza era la emoción número 1, seguido del miedo, expectativa, luego rabia, y de las 8 opciones de respuestas, porque son 8 emociones básicas que tenemos, la alegría era la número 7. Imagínate, ¿no? La penúltima. Exacto. En un país como ustedes son un país muy alegre. Caribeño, alegre, muy feliz. El venezolano además solidario, amiguero. Sin embargo, en esa lectura, rumbero, fiestero, son muy cálidos, y en esa lectura ellos están pensando primero en la tristeza, están sintiendo primero tristeza. Sí. Luego pude hacer 2 lecturas más y los números van cambiando con la situación país, ¿no? Lo último que encontramos es que tuvimos un 2016 bastante complicado y eso deja huella también en la psicología del individuo, se acentúa la tristeza y disminuye la esperanza. Entonces, a mí como psicólogo social y psicólogo político me preocupa muchísimo que grupos o estados donde trabajamos la emoción número 1 fuera el miedo. Pensemos todos que una población diga, aquí predomina el miedo, o aquí predomina la resignación. Imagínate. ¿No? Ahora, en eso de la tristeza, me llama la atención lo siguiente, me imagino que es una variable inevitable el fallecimiento de un líder que ha sido tan fuerte como Chávez. ¿Esto puede haber teñido de repente algo, esa tristeza, o es otro tipo de tristeza, una tristeza por el futuro? ¿Qué es? Fíjate lo interesante. En Caracas pudimos trabajar en la capital con una población mayor y poder segmentarlo en clases populares y clases medias. En las clases populares hay más esperanza y hay más alegría que en las clases medias, a diferencia de lo que tú pudieras hipotetizar con lo que estás claro, pensando. Que la plata hace feliz a la gente. Ajá. Sin embargo, los pobres, ¿verdad?, fueron los grandes protagonistas de la historia reciente, Sí. o tuvieron mucho espacio en el sistema político Una actual. reivindicación sin duda, ¿no? Exactamente. Ellos se sienten reconocidos y sienten que tienen más oportunidades y esperanza, mientras que la clase media siente que ha perdido espacio, que hay mucha incertidumbre, que se le ha amenazado, etcétera, etcétera. Es decir, que esos resultados tienen una lectura muy específica que va a ser distinto. Aunque utilicemos la misma metodología en Bolivia, aquí vamos a encontrar otros resultados y otras interpretaciones. Pero eso es lógico, ¿no? Es casi lógico, porque de alguna manera estos partidos nuevos que han ingresado, esta izquierdización de la política, de repente ha puesto sus ojos en sectores de repente postergados desde siempre. Y eso ha generado que de alguna manera los ricos o los medianamente ricos se sientan marginados, aislados y hasta amenazados. Eso es y debe pasar lo mismo aquí en nuestro país. Eso es lo que queremos investigar. O sea, no podemos especular de sí o no la respuesta, claro. Pero pienso que al tener un mapa del estado mental de la población y Emocional. la repercusión de la política, digamos, en las poblaciones, diferenciando los distintos estratos económicos y sociales, porque aquí tenemos también problemas étnicos, ¿no? Entonces, eso es un factor que también hay que analizarlo acá en Bolivia. Allá no, sí, también No, hay, no, muy poco. No tanto, claro. Pero aquí es un fuerte componente Sí. que hay que segmentarlo en la muestra. Y eso puede servir para todos, o sea, para ver cómo, aún para los políticos, para ver cómo lo están haciendo, cuáles son las emociones que están produciendo y cómo tienen que hacer para mejorar. O sea, Es realmente un material que puede ser. es un instrumento que puede servir a todos, ¿no? A todos aquellos que quieran realmente construir un país. Siempre me he preguntado por qué no le hemos dado más importancia a la psicología
involucrándola en este tipo de aspectos que son trascendentes para una sociedad, ¿no? De repente no es tan trascendente otra situación, pero la política es fundamental para el futuro de un país y nosotros nos hemos alejado, o tan fea será, yo he vivido dentro de ella y realmente es horrorosa, ¿no? Pero bueno, tan fea es que mejor nos alejamos, ya ni la miramos. ¿Y por qué no nos hemos involucrado más? Bueno, hay que reconocer que la psicología política no es una rama antigua, o sea, no obstante, siempre se ha hecho psicología política, por eso digo, el primer libro de psicología política es El Príncipe de Maquiavelo, porque es un libro de psicología. Tienes razón, escrito por un psicópata. Claro, pero es un libro de psicología porque analiza cómo es el comportamiento humano y cómo el funcionamiento o las órdenes del príncipe pueden afectar al pueblo y viceversa. Totalmente. Pero como ciencia ha sido reconocida el año 1978 cuando se publica la primera revista de psicología política en Estados Unidos, en la APA. Ya. Y aquí en Bolivia en América Latina, es del 1980 y tantos, o sea, en la década de los 80, con Marisa Montero, de la cual es alumna y discípula qué de Orelis, maravilla, ya. que Marisa Montero es digamos, un ícono en la psicología social de América Latina, con Franz Baró, con Fernando González, que también estuvo en Bolivia y nadie le preguntó de psicología política, vino para un programa del CIDES en educación superior. Y bueno, hay una cantidad de personas que empiezan a desarrollar en los 80 esta parte de psicología política. Sí, sí. Pero en aquí en Italia Bolivia ya hay hasta una carrera, ¿no es cierto?, de dentro de lo que es, una tendencia ya para que te especialices exclusivamente en psicología Pero política. que te digo, es nuevo, porque cuando yo estudiaba en Bélgica, yo he hecho mi doctorado en Bélgica, No existía, no se había, tocaba ¿no? psicología social y se tocaba representaciones sociales con Moscovici, que esa era la escuela que está más Cierto, ligada a la claro. parte de psicología política, que es de donde yo vengo, por eso me interesa en la parte de psicología política. Pero como tal, como psicología política, No había. es muy nueva. Y entonces hemos agarrado la Asociación Ibero-Latinoamericana para incursionar en Bolivia y la primera conferencia, bueno, la segunda, porque la primera llegó el año pasado para el Congreso de la UNSA de Humanidades. No me has invitado. Te han invitado. Sí. Siempre se está invitado. Ok. Que Y ahora esta trajimos- es la segunda. Claro, trajimos a la Universidad de San Pablo con Alessandro dos Silva, a la Universidad Católica de Lima con Agustín Espinosa y a la Universidad de Tarapacá, con la cual tenemos este convenio con Juan Carlos Romero. Y ahora trajimos a Yorelis, pero a fin de año volvemos a traer para ya la presentación del libro de la investigación que estamos haciendo Qué en conjunto. maravilla. Me sumo a tu investigación. Pero has quedado cordialmente invitada, porque vos eres de las pocas psicólogas que le interesa la política en este país, o sea que esperamos Me tener parece fantástico. Además, ¿cuánto podemos aportar de verdad los psicólogos? Yo estuve en tu seminario y yo veo que tú estás haciendo referencia a muchas áreas, muchos tópicos en los que realmente podemos ser. Este sería uno, el de las emociones, que me parece brillante, pero además tú estás trabajando protesta, tú estás trabajando liderazgos. ¿Qué más estás trabajando? ¿Dónde más entramos nosotros los psicólogos? Bueno, ha sido muy interesante porque precisamente en este abanico que me va dando el mismo contexto y que yo he tratado de ir respondiendo, de ir estimulando a otros compañeros que a veces pueden tener una visión muy tradicional de la psicología y decir, la psicología en los últimos años se ha diversificado y tenemos que repensar las teorías clásicas, ¿no? Ahora, con un presidente que nos habló tanto, yo tengo que hacer análisis de discurso político. Entonces, esa es otra área en la cual he trabajado bastante, análisis de discurso político. Ahora, diagnóstico, investigación, docencia, dar a conocer la psicología política y otra área en la que a mí me interesa trabajar ya es con el ciudadano común y corriente, ¿no? Con que somos la mayoría, cómo nos afecta la política si el diagnóstico que hemos hecho es tristeza, rabia, miedo, las emociones negativas, son las que están privando en este momento de crisis. Bueno, ¿cómo ayuda la psicología a darle herramientas psicológicas también de resistencia, de fortaleza, de resolución a las familias? Esperanza, por Dios. Exacto. Tener un país con gente sin esperanza. Pero yo veo que también tú has trabajado todo lo que es identidad nacional, que es fundamental para poder tener individuos contentos y que se sientan parte de la necesidad de pertenencia es básica, ¿no es cierto?, en el ser humano. Y hay unos trabajos clásicos de la psicología donde está Marisa Montero, José Miguel Salazar, que ya son de los años 80 y que cuando decíamos los venezolanos somos alegres, simpáticos, etcétera, nos remitían a esos resultados. Han pasado 30, 40 años, somos otros ciudadanos. Entonces, en este grupo tenemos un especialista en identidades, estereotipos, que es Agustín Espinosa de Lima, y ha liderado todo este repensarnos desde las identidades, y pude también participar
y definir las nuevas características del venezolano de hoy. ¿Y cómo son? ¿Cuáles son? Es interesante porque hay, por supuesto, características desde la autodefinición que se mantienen, ¿verdad? Seguimos definiéndonos como muy amigables, claro, solidarios, muy cálidos, sí. Muy alegres también, pero aparecen otras cualidades, como la importancia de lo estético, por ejemplo. Ah, sí, claro. ¿Sí? Pues que son el país de las mises, pues. Pero de las mujeres bellas, claro. Pero así lo decía la gente, Venezuela, ¿con qué asociamos Venezuela? Mujeres bellas y hombres bellos. También. Hay hombres también. Sí. Hay que ir. Hombres No. bellos. La política aparece también como un país politizado, pero desde lo negativo. O sea, hay un segmento. Así se identifica. Exactamente. Okay. Y creo que es una característica en casi todos los países que encontramos que en Venezuela valoramos las características de calidez y no las de competencia. No nos definimos como trabajadores, inteligentes, responsables, y sobrevaloramos la alegría y la amistad. Qué interesante. Ahora, en un país en crisis como el que tenemos nosotros, a mí me gustaría más bien que nos definiéramos como un país trabajador, resiliente. Resiliente. Y no alegres ante la adversidad. Como ha sucedido con la Argentina, y alguna vez me he quedado sorprendida de la Argentina, que seguramente cuando se autoidentifica se deben identificar como altamente competentes, ídolos máximos, no lo sé, ¿no? Porque ellos, ¿cómo han podido ser resilientes a sus crisis económicas? Inmediatamente se han levantado, no ha habido un desplome. ¿Cómo nos identificaríamos nosotros cuando todavía yo soy colla y no me meto con los cambas, pero además no soy aymara, soy blanca, pero o sea, tenemos unas crisis ahí terribles. No hay un ser boliviano, ¿no? Eso es lo que se trató de buscar desde la época de la República, digamos, y es muy difícil de conseguir porque acá adentro estamos muy divididos. Pero no obstante, estamos siguiendo, o sea, formamos parte de los trabajos que está haciendo Agustín Espinosa. El trabajo identidad. Él trabaja identidad, estereotipos, o sea, la visión de nosotros mismos y la visión del otro. Y tenemos el primer trabajo que te digo que va a salir para fin de año, pero esa es la comparación entre Chile y Bolivia. Entre Chile y Bolivia, entre excelente. Chile y Bolivia, sí. Para ver cómo podemos hacer para construir cultura de paz. Y si realmente hemos visto por los resultados, la primera tesis saldrá dentro de pocos meses. Ya ¿Cómo nos identificamos? Dime alguito. Nos identificamos competentes, como lamento boliviano. Nos identificamos inteligentes, nos identificamos trabajadores, pero en menor grado que los chilenos. Ellos son más competentes, ellos son más trabajadores, ellos son más nacionalistas. O sea, no me digas. El problema es que la forma como estamos transmitiendo la historia puede estar afectando la autoestima de la población. Pero permíteme, boliviana. si empieza el discurso de nuestro presidente y lo primero que dice, 500 años nos han sometido, somos una pobre nación de gente, ¿qué le estás diciendo? Es como que a tu hijo, cada que se levante le digas, ay hijito, qué mal nos va, qué tristes somos, cuando es todo lo contrario, hay que darle mensajes de ánimo. Déjeme por favor hacer una muy breve pausa, el tema es fascinante, yo sé que a usted también ya lo ha cautivado. La próxima media hora vamos a hablar inclusive de material tan interesante sobre el cual ha trabajado acá nuestra invitada Yorelis, como es la muerte del presidente Chávez, que ha debido ser un impacto social muy fuerte allá en Venezuela. Espérenos porque esto es psicología política. Permítame presentarse.